¿Qué tal, Guillermo Moreno? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, a ver, finalmente en la pulseada Cristina Fernández y Alberto Fernández la ganó Cristina, ¿no? Movieron el gabinete como ella pretendía antes de noviembre. Me da la sensación que no. Si esto es lo que buscaban, no entiendo qué es lo que busca. Porque el espacio económico quedó intacto. Y estamos discutiendo economía. Acá el problema es que hay que acordar con el fondo. Y la hoja está en blanco, y cuando la hoja está en blanco del contrato de mutuo con el fondo, la llena el fondo. Se la llena el fondo. Esto lo hablamos. Bueno, este es el problema. Acá el problema no va a ser educación. No, o sea, este lío no va a ser por el ministro de Educación. Pero Cristina, con todo respeto, digo, no va a ser por el ministro de Educación, que podía ser mejor, peor. Pero esto no lo va a cambiar porque el ministro de Ciencia y Técnica. Esto, muchachos, esto es la política económica. De esto estamos hablando, del desastre que es la orientación económica del gobierno. Lo dijimos hace 2 años. En este programa, cuando Cristina lo eligió, con vos. Sí. Y el desenlace estaba cantado. Ahora, el problema es económico, obvio que también es seguridad, pero me parece que la diferencia no es porque la cambies a la señora por Aníbal. Yo lo respeto, Aníbal, todo lo que quiera, pero eso no va a ser la diferencia. La diferencia es la política económica, y ahí no se tocó nada. Pero no fue justamente el respaldo que le dio Cristina después de su carta de llamar al ministro Guzmán y decirle: yo bajo ningún punto de vista estoy pidiendo tu renuncia. No sé, pero vos imaginate tremendo escándalo en la Argentina para cambiar el ministro de Seguridad. No, no solo de Seguridad. ¿Y qué más cambiar? Jefe de gabinete. ¿Y qué importancia tiene? Para el ministro de Educación, en donde la gente... ¿Qué importancia tiene? No tiene ninguna importancia la coordinación. Para esto. Sí. O sea, ¿alguien puede decir seriamente que el desastre electoral del gobierno es culpa del ministro de Educación o del jefe de gabinete? Y no de la política económica. No estamos diciendo eso, Pero, en general. Se tomó el mensaje. ¿Cuáles son los motivos por los que la gente se quejó? Bueno, uno era el tema de la presencialidad de las escuelas. Otro era, la contramarcha en sí es peligroso el colegio, no es peligroso. El tema de la seguridad, vos mismo, compañero, lo has dicho sábado a sábado, el tema de la seguridad es visceral, porque el tipo que trabaja no le pueden robar los pocos mangos que hace, y porque aparte no podemos arriesgar la vida solamente porque nos saquen un reloj o un celular. Y otro tema, había que dar una señal. Nos golpeó en las urnas, a vos también. Entonces hay algo que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que querían cambiar? Me dejás un minuto, que soy el invitado, y después me voy y siguen ustedes. ¿Cómo Mirá, la seguridad de Bernie. Y no cambiaron a Bernie, en la provincia de Buenos Aires, que es donde se perdió. Está mal lo que están diciendo. El 80%, se perdió en todo el país. El 80% de la elección es en la provincia de Buenos Aires. Ahí fue el cimbronazo. Sí. Porque Córdoba, Mendoza, a veces sabía. La seguridad sigue siendo de Bernie y no lo van a cambiar. Por lo tanto, no es cierto que la seguridad estaba mal con Bernie y con la señora que estaba. La derrota, si el gobierno piensa lo que estás pensando vos, que el problema es todo lo demás, menos la economía, y yo no dije eso. Bueno, no la tocaron. La señal, el 90% de la señal es el desastre de la orientación económica de un gobierno socialdemócrata, que cada vez se parece más a Alfonsín, incluso en el final. Ahí es. Nadie se acuerda de Alfonsín por el tema de seguridad, que también era un desastre, o educación, que podía ser malo. Alfonsín tuvo que irse del gobierno por la situación económica. Claro, ¿sabés por qué se tuvo que ir? Porque Duhalde le organizó ir a hacer todo el copamiento de los supermercados. Muy bien. Blanqueemos la historia. Mira, eso es lo que dice Moró. Desde siempre. Y lo van a volver a decir ahora. Entonces, como es esa lógica, dicen: no, el problema es la educación, que también sería un problema. Que el problema es la orientación económica de este gobierno socialdemócrata, que va en la dirección de Alfonsín, lo vengo diciendo desde hace meses y años, y cada vez te digo más, va a terminar igual. Ahora, ¿quién va a ser el Duhalde? ¿Le van a echar la culpa de Lía? ¿A quién le van a echar la culpa? Porque el movimiento Evita estaba del lado... ¿A quién le van a echar la culpa? Ahora le echan la culpa de los votos, no sabemos a quién. Muchachos, es la política económica. De la política económica no tocaron nada. Ahora, en la integración de este nuevo gabinete, o parte de este gabinete, ¿no notás más peronismo dentro del gabinete? Vos siempre planteabas no es en el núcleo duro.
El núcleo, te doy mi opinión. Después ustedes opinan lo que les te pregunto tu parece. opinión. Bueno, muy bien. La hoja en blanco, la hoja del contrato de mutuo con el Fondo Monetario Internacional, que es un contrato de mutuo, abogados. Exacto. Acreedor, deudor. Se arma un contrato de cómo me vas a pagar. Es un contrato de mutuo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Eso es lo que se firma con el fondo. Ponele el nombre que quieras. Legalmente es un contrato de mutuo. Esa hoja está en blanco. Hay que llenar esa hoja. Se acabó el tiempo. Vas a llegar... Tenemos fecha que hasta marzo, ¿no? Pero en marzo ya está, ya tenés que empezar a hacer ahora. Lo que quiere decir Moreno, para que la gente entienda, es que los préstamos con el fondo, lo que hay que hacer es pactar cómo devolverlos. Le traduzco porque la gente capaz no entiende. Está bien, está bien. Es exactamente eso, gracias. Entonces, cuando vos arreglás con el fondo, ¿cómo le vas a devolver? El que firma en estas circunstancias queda piel y hueso. Sería el presidente. No hay alternativa, queda piel y hueso. Él sabe que ya queda piel y hueso. ¿Cómo va a quedar piel y hueso? Porque no hay alternativa. Yo te miro a los ojos a vos y te digo, ¿vos pensás que van a agarrar la propuesta del peronismo que esta vez los terratenientes de la Pampa Húmeda paguen la deuda con el fondo y no los jubilados? Ponete la mano en el corazón y decime quién va a pagar. Bien. O sea, no, pero esperá, entonces vos me decís que el fondo va, o sea, vamos a terminar firmando nuevamente un ajuste. Pero con el fondo. el fondo lo que quiere es cobrar. Por eso. Vos tenías 2 años para decidir quién pagaba. O pagaban los terratenientes de la Pampa Húmeda con una ley de alquiler, etcétera. Decía que cada vez que lo conté vos me decías, pero te vas a pelear con el campo, ¿te acordás? Y yo que te contestaba, entonces te vas a pelear con los jubilados. Bien, los jubilados te votaron en contra, los jóvenes te votan en contra porque no hay futuro. Esto viene en un esquema que ahora viene lo peor, porque lo mejor ya pasó. ¿Qué es lo mejor? Cuando no tuviste que pagar, ahora tenés que empezar a pagar. La primer cuota la pagás con la plata que te mandaron ellos. Le debes a papá, te prestó mamá. Listo. Pero la de marzo, que son 20.000 millones, no la podés pagar. Entonces hay que renegociarla sí o sí a 10 años. Es el famoso acuerdo de facilidades extendidas. Pero ahí no pateás el problema. Si vos me dejás, yo te cuento y te explico por qué no. Pero Augusto, escúchame. Espera, vale, sí. Cuando vos, ¿qué firmó Macri? Macri firmó el famoso stand-by. ¿Qué significa un stand-by? Te pido plata porque tengo un problema hoy, pero no es un problema estructural. Por ejemplo, la Argentina recauda mucho vendiéndole al mundo soja y maíz. Suponete, tuviste este año una seca impresionante, se te pudrió toda la soja, todo el maíz por falta de agua, vas al fondo y le decís, muchacho, bancame en esta el año que viene, no hay otra seca. Ahí se llama stand-by. Ok. Entonces el fondo te dice, ¿qué problema tenés? Y tú ves, está bien, toma la plata, no te pongo ninguna condición. Cuando vos vas y le decís, mire, no tengo un problema circunstancial, no es una seca, acá se lo tengo que devolver en 10 años. Que es el acuerdo de facilidades extendidas. En ese momento el fondo te dice, ve, vamos a estudiar qué le pasa a su economía que precisa plata, porque si usted pide plata hay algo que anda mal, déjeme estudiar y voy a ver si se la doy. Darte la va a dar. En el contrato de mutuo te empieza a poner para el fondo lo que a su criterio funciona mal. La ley de empleo, las jubilaciones que están muy altas, las pensiones, que hay que modificar, obviamente tenés un consumo según ellos por excedente de lo que vos estás en condiciones de consumir por tu producción. Y ahí viene lo que ellos llaman el ajuste. Perfecto. Esto es desde ellos sí, desde nosotros no. El problema es que perdiste 2 años y la hoja está en blanco. Conclusión, ahora viene el acuerdo con el fondo. Vos no perdiste las elecciones por el ministro de Agricultura, los 2 compañeros. Y me parece que el formoseño todavía sabe mucho más. ¿Por qué te digo que sabe mucho más? Porque es donde tenemos que ir a hacer el ganado. Domínguez, que es un intendente bárbaro, un compañero, es de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ahí la soja y el maíz se hace y anda bien. ¿Para qué tenés que poner un ministro de donde las cosas andan bien? ¿Qué vas a hacer? Más soja no hay ahí para hacer. Tenías que hacer ganado en Formosa. Y sacaste al ministro que es apto para hacer ganado en Formosa. Pero es mi humilde opinión, lo tendrían que haber dejado. Ahora, no perdiste las elecciones por Basterra, perdiste las elecciones por la economía y ahora te viene el acuerdo con el fondo. Alberto
va a quedar piel y hueso, porque tiene que hacer lo que el fondo ahora... Pero eso bien. te quiero preguntar. Muy bien. Cuando te quiero preguntar, ¿por qué piel y hueso? Digo, si llegaran a hacer un acuerdo previo a marzo, vamos a suponer, sí, de facilidades extendidas sí, a 10 años, sí, ¿sí? Con una tasa baja, sí, digo... 2%. Y que sea pagable. ¿Por qué va a quedar piel y hueso? No, porque el que sea pagable implica que tenés que hacer algo con las jubilaciones, las pensiones... Bueno, Macri le volvió a poner las retenciones a campo, por ejemplo. No, Macri no, el fondo. Bueno, el fondo, pero en el gobierno de Macri. Pero eso es muy importante. Macri no quiso poner las retenciones. Vino el fondo y dice, a mí me tiene que pagar. ¿Me paga con las retenciones o me paga con los jubilados? Y Macri eligió un poquito de cada cosa. Ahora, vos tendrías que pagar con las retenciones al máximo y ley de alquileres, porque ya no te dan los precios para poner las retenciones en el 35, tenés que bajar los costos. Esto se lo dije hace 2 años. No, que no da la política, la relación de fuerza. Bueno, muy bien, no te queda otro que los jubilados, olvídate del salariazo, porque el problema, y en esto le contesto al compañero que sabiamente dijo, ¿por qué no hacen un salariazo? Ese salario va a consumir producto, no es para que te guardes la plata, vas y compras. Claro, para comer. Cuando vos comprás, en cada producto que vos consumís y que tenés ahora, hay un componente importado. Si vos aumentás el consumo, aumentás las importaciones. Menos dólares. Muy bien, y la deuda la tenés que pagar en dólares. Por lo tanto, vos tenés 2 elementos para ordenar. La caja de pesos, que es la que hace el Tesoro, y eso es recaudación más que gasto. Y hoy tenés 12 puntos de déficit. No es que tenés... ¿Y los 2 puntos que hablaba Cristina en la carta? No, pero es que a ese le pasan mal los datos, ese es el primario. Te faltan los intereses de la deuda. El cuasi fiscal y las provincias. El cuasi fiscal es del Banco Central. O vos te pensás que podés seguir emitiendo. El Banco Central seca la plaza, paga intereses y ese no va a la cuenta de nadie. Va a la cuenta del Tesoro, que es el dueño del banco. Si el Tesoro se lleva las ganancias... ¿Viste que cada tanto el Banco Central le gira plata al Tesoro a cuenta de ganancias? Utilidades no distribuidas, futuras utilidades. Si vos te llevas las utilidades, también te llevas las pérdidas. Sí, claro. Y cuando vos, esta plata que estás pagando de interés a los bancos por las LELIQ y los pases, ¿a dónde la mandás? La mandás... A pérdida. Muy bien, al Tesoro. Sí. Bien, entonces ese déficit cuasi fiscal... Lo tenés que contemplar. Y claro, está casi en 4 puntos. En la provincia, ¿dónde lo tenés que meter? En la Argentina. Y los intereses del Tesoro, ¿dónde lo tenés que meter? En la Argentina. El número que puso Cristina, equivocado, yo no sé por qué le dan número equivocado, pero vienen aquí y lo repiten, es los gastos corrientes. Ingresos contra gastos corrientes, todavía estás 2 abajo. Y yo creo que es un poquito más, pero suponete que es 2. Y vos tenés que ir a 3 positivos para pagar los intereses. Ya solo ahí tenés 5 puntos. Bueno, es lo que estaba presupuestado. Muy bien, no. 4,5. Sin pagar. Pero el año que viene los intereses sí hay que pagar. Los intereses. No vas a pagar la deuda, el principal, pero los intereses. Hay que pero pagarlos. aunque no los pagues, cuando vos firmás el contrato, no podés decir, no voy a generar la plata para pagar. Porque El programa tiene que estar. Claro. Dame un punto que... Seguís entendiendo, creo yo, que sigue siendo el mismo gobierno, ¿no? Con los cambios de gabinete sigue siendo el mismo gobierno socialdemócrata para vos. No hay duda, mirá el área económica, que es donde le da carácter al gobierno. ¿No? Tenés un radical presidente del Banco Central, ministro de Economía un socialdemócrata, recaudador una desarrollista, y en el Banco Nación tenés un muchacho que, qué sé yo, es amigo de Alberto. Ahora vos, sí, te pregunto también, y también súmate Silvina, Bueno, por favor. La integración de estos personajes que tienen un peso específico en la política, los que integran ahora nuevamente el gabinete, ¿decís que no se van a sentar en una mesa a dialogar acerca también de cómo llevar adelante la economía? ¿O solo Pero no hay estrictamente duda que cada uno de su área? Pero no hay duda que no. Pero aparte, primero, yo creo que Solá hizo una horrible política de relaciones exteriores. Ahora, que tiene mucho más peso que Santiago Cafiero, no hay duda. Bueno, pero ahí hay una cuestión del presidente, de dejarle un lugar dentro de su gabinete. Estoy contestando lo que vos dijiste. Sí. Hay un dato pero sacando a interesante, eso, digo, los que entraron. Pero es un ministerio clave. Sí, es clave. Es la inserción de Argentina en el mundo y pusiste un muchacho, con todo respeto, que tiene que darle órdenes a embajadores de 55, 60 años, que fueron profesores de él. Es bravo el tema. Hay una cabeza rara, porque vos tenés que manejar un cuerpo diplomático profesional, que en general son gente mayor, son todos obispos eso, y le estás poniendo un papa que recién es curita. Es raro. ¿Y qué le fue mal?
Pero es raro porque esa cabeza, vos imaginate, tenés 150 embajadores de carrera, con una expertise, y le ponés al alumno que recién ellos fueron docentes, muchacho, es bravo. Imagínate vos en la iglesia poner un cura. No, está claro. Bueno, Silvina, entonces, perdón. Entonces no es que tenés envergadura, vos me lo querés decir, quizás en seguridad, y yo te lo tengo que reconocer. Ahí hay un cuadro político de primerísimo Mansur también nivel. es un gobernador. Bueno, ¿quién? Mansur. Bueno, está bien, es un gobernador. Ahora, la realidad es que Mansur no es que su expertise en la administración de la hacienda pública. No es un médico. Está entonces bien, pero es gobernador, administra una provincia. Pero no la pública. ¿Sabés la diferencia de cero que hay a la derecha entre una provincia y la nación? Pero entonces tenemos que poner siempre a alguien con experiencia nacional. No hay tantos postulantes, no se puede así. En todo caso, lo que hay que ver es que en este gabinete, después de la tensión que vivimos a lo largo de toda esta semana, lo que hubo fue un diálogo muy fuerte y diferencias muy fuertes entre el presidente y la vicepresidenta. Por un lado Santiago Cafiero y por el otro Guado de Pedro fueron embajadores de estas dos cabezas de la alianza, que como dato todos hablamos del equipo de gobierno. Por supuesto que es importante porque tiene que ver con la gestión, pero el primer dato político es que el Frente de Todos está herido, pero no se rompió. Y que ahora tiene que volver a encontrar un camino que permita a un sector y al otro ver de qué manera genera un consenso, pero no con la oposición, ese es otro capítulo, entre las distintas líneas, como las que expresa Moreno, más otras que tienen otras lecturas, para ver cómo se gestiona y además hacia dónde va la economía. Unos datos muy puntuales. Felipe Solá, que ya no es canciller, se enteró en El Salvador que dejó de ser canciller. Lo llamó el propio Santiago Cafiero. Felipe Solá viajaba rumbo a México para participar de una cumbre que se está desarrollando en este momento, que es la cumbre de CELAC. Es algo así como una organización de Estados americanos paralela que va a encabezar, o por lo menos esa era la idea, que la liderara el presidente Alberto Fernández. Bueno, Felipe Solá llegó a México, saludó al canciller mexicano, de muy buena sintonía con el gobierno nacional, pero no participó de la cumbre, se volvió, porque se enteró en el camino que ya no quedó esta cuestión allí. Tenemos ahora al presidente en la provincia de La Rioja, reunión de gobernadores. Es cierto lo que dice Moreno, el área de manejo económico y social y laboral no se tocó. Acaba de salir un comunicado de la CGT. Recién salió un comunicado de la CGT respaldando al ministro Claudio Moroni. Martes, reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. La idea es subirlo de manera tal que acompañe la inflación general. Hablan de un 46%. Exactamente. Adelantar cuotas y llevarlo por arriba de la inflación. ¿Sabes qué? Vos me dirás, ¿quién cobra el salario mínimo? Bueno, mucha gente más de lo que uno piensa. ¿Sabes dónde impacta? En la conformación de los programas sociales. Totalmente. Especialmente en el programa, Argentina Trabaja, los programas que son muy requeridos, y esto tiene un impacto en la calle. La calle está caliente y dividida. Hay un sector como el Movimiento Evita que respalda al gobierno, pero hay otro sector, como lo vimos ayer, que no lo hace y que sigue teniendo, se rompió la tregua, sigue teniendo un impacto en la calle, un impacto social que seguramente hay que atender. El desafío es ver si se podrá o no. Pero hay algo importante que vos decías, y lo vamos a hablar con Guillermo, que es economista, que generar más dinero en la calle trae efectos secundarios. Es más presión sobre la inflación, es más presión sobre el dólar, es más presión sobre el consumo, es más presión sobre las importaciones. Digo, nada es gratis. Digo, con vistas a octubre, digo, ¿es suficiente darle algunos pesitos más en el bolsillo a la gente? Es necesario, pero no te alcanza, porque lo que tenés que definir es una política de inversión noviembre, de fondo. Perdón, octubre, sí. Nos entendimos, sí, ¿no? Todos quedamos ahí, son días muy bravos, lo dijimos de entrada. No, la verdad es que vos lo que tenés es un paliativo. Cuando a vos no llegás a fin de mes y te llega una ayuda, por supuesto que la vas a recibir. Hablábamos de la gente que no tiene nada. Eso se llama derrame. Guillermo no me va a dejar mentir. Es un derrame que tenés, te ayuda un ratito. El problema es que vos tenés que resolver la cuestión de fondo, dónde juega. ¿Cómo vas a acordar con el Fondo Monetario? ¿Qué objetivo vas a imponer? ¿Y qué política de desarrollo, si podés, vas a generar? ¿Con qué consenso? ¿Y qué credibilidad generás en la persona que tiene que decir, vuelvo a invertir en la Argentina? Por ahora, esta semana, la economía estuvo parada. Parada totalmente. Parada completamente. Dame, a ver, yo quiero una reflexión de esto que estábamos diciendo recién. Desde mi punto de vista, el gobierno también se había quedado paralizado después del resultado electoral. No habían hecho absolutamente nada.
Digo, un cambio de gobierno no es simbólicamente, al menos para un sector del electorado, decir, reaccionamos. No, porque... ¿O es todo capital perdido? Todo. Porque la discusión de fondo, y ahora ya no le hablas a los votantes, le estás hablando a los factores de poder. Los factores de poder te dicen, mire muchachos, la hoja está en blanco, la llena el fondo, ¿para dónde vamos? Si Roca, vamos a hablar con nombre y apellido, si Roca, dueño de Techín, no vende acero en el mercado interno, y ahí la periodista no me va a dejar mentir tampoco, si Roca no vende acero en el mercado interno, el gas excedente que tiene lo exporta. Por lo tanto, para Roca es lo mismo. No es lo mismo para los talleres, no es lo mismo para vos, no es lo mismo para los que vivimos del mercado interno. A Roca le da lo mismo. Por eso se metió una energía con Macri. ¿Por qué terminó arreglando con Macri Roca, a pesar de que lo quisieron meter preso? Porque lo que no ganaba por acero lo ganaba por gas. Esto es lo que tenemos que hablar. Lo que pasa es que solo lo hablamos los economistas del peronismo. Esto o lo soluciona el peronismo desde la política económica con un gobierno peronista, o lo que vas a tener, que es lo que yo entiendo que planificó humildemente Alberto, humildemente mi opinión. Sí, sí. Creo entender esta discusión de esta semana a los gritos, porque está claro que Alberto ni siquiera tiene caudal político para elegir a su sucesor. Su sucesor le viene impuesto. Y ya todos sabemos quiénes son, en principio. Puede ser Rodríguez Larreta, Mane, no importa. Estoy hablando de proyecto político. Amarillo, decís vos. Hasta el propio Macri. Bueno, amarillo, rojo y blanco, no sé. Pero hasta el propio... Entonces, ¿con quién pactó Alberto Fernández su sucesión? Y ahí es donde reacciona Cristina, porque este piel y hueso necesita un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio empieza a ser Cristina. Alfonsín fue un chivo expiatorio sin ninguna duda. Todo lo que pasaba y no pasaba era culpa de Alfonsín. Menem terminó preso. De la Rúa estuvo ahí de terminar preso. Y ya estuve yo en este canal y muchos periodistas diciendo, mire que Cristina termina presa. Con lo cual, el griterío de esta semana no es porque si cenamos milanesa o una tortilla, es porque quién es el chivo expiatorio de este ajuste brutal que van a tener porque no tuvieron cabeza hace 2 años atrás, porque hay que empezar a arreglar con el fondo. El fondo te dio 2 años, se terminó el plazo, en marzo tenés que tener refinanciado esto. Y ahí esta situación va a generar un shock que Alberto va a quedar como va a quedar. Esto, si vos le ofrecieras hoy el gobierno a los de Juntos, creo que se llama. Sí, no lo quieren. No lo quieren. No lo quieren. Porque saben que tienen que hacer esto. Y es lógico. Si vos fueras si vos fueras asesor de ellos, le decías, no, que se arreglen ellos. Es lo que pasa que fue mi problema. Bueno, está bien, pero lo que pasa... Yo hace 2 años dije, ojo que está en peligro la continuidad del peronismo. Porque esta es la primera vez donde el peronismo es derrotado por los sectores populares. Esta es la primera vez donde los sectores populares repudian con su voto al peronismo o no nos votan. Siempre nos sacaron con las balas. Esta es la primera vez. Por eso salimos humildemente a decir, mire, al fracaso presente, no puede ser el fracaso reciente. No alcanzó. Nos metieron en el mismo embudo. Ahora, las elecciones están cantadas. El problema es de Alberto, que sabe que tiene que hacer el ajuste. Y para hacer eso, porque es su cabeza, para eso lo trajo a Guzmán, encima pacta con los que vienen. Y la que explota es la que va a ser el chivo expiatorio. Y esta es la realidad. Ahora, ¿qué pasó con el peronismo? Ahora vamos a discutir en el marco de qué va a ser chivo expiatorio, ¿no? Porque es la vicepresidenta, no es la que firma, no es la que tiene la virome. Pero ahora me lo decís. Y en el marco de la política, está claro. Ahora me lo decís. Había quedado una pregunta abierta, Guillermo, que decías que, digo, este proceso de ajuste que se viene a partir de lo que se firme en ese contrato, ese mutuo en blanco, va a tener un chivo expiatorio, va a tener alguien que pague los costos de ese ajuste, que a mi entender quiero también que me lo expliques, porque digo, si se firma un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, ¿por qué tiene que ser un ajuste fenomenal? Hay movimiento, me avisan, chicos, ustedes mandan, si hay movimiento, me dicen derecho y vamos, pero bueno, estén atentos. Guillermo, quisiera saber, decías que posiblemente era Cristina. Mirá, vos tenés, al margen de que
lo pagues o no lo pagues como efecto. Por eso el concepto en economía entre el análisis caja, que es cuando pagás, abrís la caja, sacás la plata y pagás, aunque hagas un cheque, una transferencia, es el concepto caja. El concepto caja se dice, muchacho, abro la caja y saco y entra, ¿está bien? Saco plata, pongo plata, ese es el concepto caja. Hay un concepto fundamental que es el concepto de vengado. Por ejemplo, te vence la factura de la luz, vos no la pagás. ¿Significa que la deuda no la tenés? No, la tenés, claro. ¿Viste? Sin embargo, la platita la tenés en tu bolsillo, pero la deuda la tenés. Ese es el concepto de vengado. Vos pagues o no pagues, el concepto de vengado lo tenés. O sea, vos vas a hacer un acuerdo por 40.000 millones de dólares a 10 años, los intereses al 2% de eso el año que viene estén devengados. Los pagues o no los pagues. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Los intereses digamos, de los 40.000 millones. No, de los 40.000 no, de los 4.000. Si lo divisen en 10. 40.000. Por año, el 2%. Sí, el 2. Bueno, pero de 4.000 que tenés que pagar el año que viene. No, los intereses son de la deuda total. No, está claro, pero digo, todos los años es el 2%. Seguí lo que yo digo. A ver, tratemos si me equivoco, me corregí, pero sobre lo que me equivoco, no sobre lo que no me equivoco. Dale, no, te estoy preguntando. No era una pregunta, pero vamos que es una pregunta. Vos debés 40.000 millones. Sí. El año que viene, ¿te vence o no el 2% de esos 40.000 millones en términos de intereses? Sí, yo lo que yo te digo, pero perdón, para entenderte, decime vos, ¿de intereses cuánto tenemos el año que viene? Al revés te lo pregunto. En principio, de la deuda que vos tenés, que es 40.000 millones, después que la renegocies, el interés anual. El interés anual. No digo el monto, digo el 2%. Bien, sí. Que no es 4.000, es el 2%. O el 3, lo que vos termines arreglando. Hoy estás en el 4. Lo tenés que bajar al 3 o al 2. El gobierno está pidiendo el 3. ¿Está bien? Entonces, eso lo pagues o no lo pagues a las cuentas van. A su vez, ¿están los intereses de la deuda que acabás de renegociar con los privados? Sí. Bien, o sea que ya tenés un monto de intereses que es un X% del presupuesto que vos tenés que destinar a eso. La única posibilidad que vos tenés para firmar con el fondo de que los intereses esos los pagues o no los pagues, porque es como la factura de la luz. Puede ser, no, me los paga el otro año, pero la plata téngala. Es que arriba, lo que se llama arriba de la raya, los gastos corrientes tengan superávit, claro. Porque si no, ¿con qué pagar los intereses? Vos tenés una hipoteca con tu esposa, che, tenemos que pagar los intereses de la hipoteca, o sea que esta plata entra, gastamos hasta los intereses, esa la guardamos para pagar, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora, tus ingresos contra tus gastos corrientes ya son deficitarios. Hoy estás gastando mucho más de lo que recaudás. Pero la balanza comercial del 2021... Ahora vamos a la balanza comercial. Estamos hablando... Pero esos son dólares, digo, no se va a pagar la deuda. Porque esto estamos en el tesoro. Sí. Porque para eso tenés que tener superávit en pesos. Porque si vos no tenés superávit en pesos y los dólares los gastás de la balanza comercial, sí, se te desordena el balance del Banco Central. Le sacás activo y te queda todo el pasivo. Bueno, va a pasar eso. No, cuando pasa eso te colapsa el instrumento financiero de la Argentina, que fue lo que le pasó a Machinea con Alfonsín y se tuvo que ir. ¿Cuándo se va Alfonsín? Cuando Machinea retira al Banco Central del mercado. En febrero de 1989, Machinea, un domingo, saca un comunicado diciendo: a partir de mañana el Banco Central de la República Argentina, a través de su mesa de dinero, no participa más en el mercado. Esto es, no compra ni vende dólares, porque llega un momento que te quedás sin dólares. En ese momento, Machinea ya sabía que caía el gobierno de Alfonsín, igual tomó la decisión, porque ese lunes el dólar se disparó y vino el desabastecimiento. Pero te puedo hacer una pregunta. Para que es que sí, no, si no terminamos con el tesoro va a ser muy difícil. Vos tenés hoy que gastos son mayores que ingresos, sin pagar intereses. Vos tenés que tener un ajuste para la cabeza de Alberto, no la cabeza de los peronistas, de tal manera que tengas ingresos superiores a los gastos para pagar esos intereses. Y eso te lo va a decir el fondo, aunque, que no terminó ahí. Porque con eso vos tenés superávit en pesos, o equilibrio en pesos. Pero no va a haber superávit en pesos, Guillermo. Muy bien, entonces no firmás con el fondo. Sí, vas a firmar. No vas a firmar porque no tiene manera el staff de explicarle a los directores del fondo de dónde vas a sacar la plata. De la balanza comercial. Muy bien. Cuando vos vas a la balanza comercial le decís, durante 10 años usted
le va a sacar todos los dólares al Banco Central donde está el swap con China, los depósitos de los argentinos, bla, 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 y va a dejar sin reserva y lleno de pasivo. Esto explota, no te lo firma nadie, porque es lo mismo que Alfonsín en febrero del 89. Entonces llega un momento que esa consistencia, no que la vayas a cumplir, para firmar. No te la firman, decís. No la pueden firmar. Ok, ahora yo te pregunto, hablábamos del 2% hipotético, 2-3% de inflación, y ya me meto con el presupuesto, porque el presupuesto que mandó Guzmán en la semana habla de un ajuste. De hecho, el kirchnerismo pidió para que se revea este presupuesto, que ya es de ajuste. Y venimos de 2 años de ajuste, que acá también lo has dicho. Venimos de un ajuste fenomenal, ¿sí? El salario real... Bien, entonces, ¿cómo va a quedar Alberto? No, sí. Pero te termino la idea. Digo, los intereses, vos decías 40.000 millones de dólares. Si es el 2%, son 800 millones de dólares a pagar en 10 años. ¿Estamos de acuerdo? 2 o 3. No, por año. 800 millones de dólares por año. Pero es el 2% anual, no el 2% en 10 años. Bien, pero ¿vas pagando también capital o pagás solamente intereses? No, si pagás capital no te alcanza nada. Okay. ¿De dónde lo vas a sacar? O tenés 800 millones de dólares por año si arreglás por el 2%. ¿Sí? No estamos hablando, es mucho dinero, pero no estamos hablando... pero eso son, escuchame, intereses. De 40.000 millones. Sí. Son 4.400 por 2 son 800 millones de dólares de intereses. Más los privados. Más lo privado. Eso se arregla con el 2. Sí, con el 2. Se arregla con el 3. Lo que dijiste vos. No, pero solamente de intereses. Sí, de intereses. Después hay que ver si haces amortización alemán o francés. Al final, eso va de la letra. Okay. Yo creo que no te van a dar para pagar en 10 años. Todo al final. Yo te digo lo que va a las cuentas del Tesoro ahora. Porque si vos tenés que pagar capital, va por otro lado. Y tampoco la tenés. Yo te estoy diciendo simplemente los gastos que vos necesitás para vivir. Arrancás con eso, más los intereses de los privados. ¿Cuántos son? Ya estabas con un 6 con los privados. Sí. 6 sobre 60, 66.000. 7 por 6 ya es 42. Ya es otro numerito. Ya estás en 5.000 millones. Bueno, pero solamente de intereses. Intereses, sí. Ponele que sea un poquito menos. Solamente intereses. Pero eso sí se paga del ELIC eso por año. Eso sería un punto o 1,5 puntos, 2 puntos del PBI, que tenés que arreglar de ingresos y gastos corrientes. Tenés que tener 2 puntos de superávit. ¿Y cuánto tenés de déficit? 3,3. O sea, y tenés que ir a 2 positivos. Sí. ¿El ajuste de cuánto es? De 5 puntos. Ahora, ¿quién se lo va a bancar? Pero no está planteado en presupuesto por lo pronto. No, pero, y ahí es donde viene la discusión, porque ese es, a mí me parece, que ese es antes de intereses. A mí me parece que ahí es antes de intereses todavía. ¿De intereses de lo que se firma con el fondo? Claro, antes de intereses. Estamos hablando de la cuenta que hace Cristina y se equivoca. Porque ahí tenés que tener la plata en positivo para pagar los intereses. Con esa plata va el secretario de Hacienda al Banco Central y le dice, deme los dólares para pagar. Entonces el Banco Central le da dólares, pero retira pesos del mercado. Si vos solamente le sacás el activo al central y le dejás el pasivo, ese negocio fracasa. ¿En cuánto tiempo? Muy interesante. Muy interesante el análisis económico. Entonces, pará, y ahí termino y te escucho. El problema es que Cristina, en vez de sacar al peronismo de este lío, lo metió. Como dije yo acá que iba a pasar. Cuando estos fracasen, van a decir que es un gobierno peronista. Mientras andaba bien, decían, no, yo soy radical, soy no sé cuánto. Ahora es todo peronismo. El fracaso se lo quieren dar al peronismo. Y acá estamos los poquitos que decimos, cuidado muchachos, hace mucho tiempo que venimos diciendo que estos son socialdemócratas. Piensan como socialdemócratas, gobiernan como socialdemócratas y lo fundamental, van a terminar como los 2 últimos gobiernos socialdemócratas. Salvo que el peronismo reaccione, que parte está pasando. Que es la segunda etapa que ahora vamos a charlar. Quiero un cierre, chicos, así ya los libero a Silvina y a Guillermo. Arranco contigo, Silvina. Bueno, se va moviendo la mesa en La Rioja. Hubo mucho abrazo en el momento de bajar del presidente del Tango 01. Un abrazo muy fraterno con el gobernador Quintela, con quien Alberto Fernández estuvo anoche hasta tarde en Casa de Gobierno. Vamos a hacer un recuadrito, aunque estamos en la tele, un recuadrito, porque La Rioja no es una provincia más. El papá de Alberto Fernández nació en La Rioja, hay una cuestión de afecto que lo liga mucho a ese distrito. El presidente viajó con Fabiola Yáñez, vestida de blanco, encaje. Bueno, ese es otro recuadro, lo vamos a dejar. Vamos a hablar de política. Se va a conectar vía Zoom Axel Kicillof, también Perotti.
Obviamente hay gobernadores que no están, pero el dato es que viajó Sergio Massa y que por el kirchnerismo, el ministro que estuvo en el ida y vuelta y que es un hombre muy importante, es uno de los embajadores de Cristina en el gabinete, es Eduardo Guado de Pedro. Y si se conecta Cristina esta tarde en La Rioja, hay una versión en ese sentido. Vamos a ver, es una cuestión que está circulando. Vamos a ver, interesante ver si eso pasa, cuál es el ida y vuelta. Y esa foto, feedback, ¿no? Esa foto. Si hay respaldo y qué es lo que va a pasar con las decisiones que hay que tomar para la gestión ya desde el próximo lunes con un nuevo gabinete y como con Guillermo, él es economista, yo no, pero los dos miramos qué pasa con el mundo de la economía. ¿Qué respuesta van a dar los mercados y qué respuesta van a dar los que tienen que poner el dinero y resolver si invierten o no? Me parece que esas son cuestiones para mirar hoy también. Gracias por haber venido. Un gusto, una alegría, un beso. Guillermo, también una reflexión final, que ya nos vamos quedando en la recta final del programa. Habían quedado varios temas pendientes, pero bueno, me gustaría una reflexión final acerca, por un lado, de esta posibilidad de una foto conjunta, nuevamente, vía Zoom sería en el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández, con el presidente y los gobernadores. Mirá, obviamente que yo no hago eje en eso, porque hasta el viernes pasado estaban juntos y la situación se perdieron escandalosamente, así que eso no cambia nada. Lo que cambia es la política económica en tanto y en cuanto el acuerdo con el fondo. Ahí hay algo que dijo la periodista que es muy importante, fue al pasar, ¿qué pasa con los DEC? Yo le digo, miren, el fondo mandó esos DEC para pagar lo que vence este año. Ni se les ocurra, porque los pasaron a pesos, pensar que eso lo pueden gastar, porque entonces ni siquiera se va a llenar la hoja. ¿Se entiende? La hoja en blanco te la va a llenar el fondo. Ahora, si vos haces esa paparruchada, pasás de ser un gobierno que es una estudiantina a ser un gobierno que es una chiquilinada. Así que yo les recomiendo que no sigan cayendo la pendiente, que se pongan serios, que hagan las cosas como tienen que hacer. Después esto de hoy, mirá, no tiene ninguna importancia para mí. La importancia es... Pero desde lo político, digo. No, desde lo pero político, es que ¿sabes qué pasa? Importancia, mostrar de vuelta la unidad. ¿Sabes qué pasa, amigo? Hasta hace 24 horas no sabía si el frente de todos se quebraba. ¿Sabes qué pasa? Yo entiendo que la política habitualmente, porque hace de los 14 años que hago política, piensa que la política determina la economía. Eso es así, y no te digo que no, salvo momentos muy particulares. El 89, el 2001 y el 2021, que es cuando la economía determina la política. Hay un momento en que la economía determina la política. La decisión de Machinea cuando retiró a la mesa de dinero del Central es una decisión técnica, me quedé sin plata. Ustedes la política hagan lo que quieran. Che, mirá que cae Alfonsín, y bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, hay un momento en que la voluntad política está condicionado a los hechos económicos, ya entramos ahí. Vos muy bien, y tendrás tus fuentes, y tenés tus amigos, y generacionalmente yo lo entiendo, sos de una generación mucho más parecida a los que hoy están gobernando en el área económica que conmigo. Entonces tendrás tus contactos, no, estos tipos van a pagar con el balance comercial, que es lo que dijiste antes. Bueno, está bien, pueden estirar 3 días más, 4 días más, pero la realidad que si con lo que pasó ya perdiste, imagínate haciendo estas estupideces cómo vas a ir. Mi hipótesis es, vas a acordar con el fondo, te vas a someter a este tema con una cabeza socialdemócrata, no una cabeza peronista, porque esa sería la solución. Y elegiste el chivo expiatorio, por lo tanto, no hay posibilidad de acuerdo en el cortísimo plazo. ¿Cuál es la solución? Un gobierno peronista, sin ella y sin él. Bueno, ahí sí. Tengo que despedir, tengo que cerrar el bloque porque si no lo hacemos eterno. Pero el sábado que viene quiero hablar de esto, que planteaste y ya no lo dijiste solamente acá. Y ya va a haber pasado una semana más, con lo cual la realidad la vamos a tener muy contenta. Augusto, igual digamos que tu preparación pasa por tu profesión y no por tu edad. No, bueno, no, creo, no lo tomé como un halago, no tomé como algo negativo, ¿vale?